Hola a todos, mi nombre es Steven Muñoz Murillo y en esta ocasión les quiero presentar un artículo consultado para la clase de Sistemas Inteligentes 2 de la Universidad de Caldas, que se llama A Systematic Review of Defensive and Offensive Cybersecurity with Machine Learning. Básicamente, como su nombre lo indica, es una revisión sistemática que se hizo tanto de los sistemas de ciberseguridad defensivos y ofensivos utilizando técnicas de Machine Learning, pues que utilizan estas técnicas. Entonces, en resumen, pues como ya les decía, es una revisión sistemática que se hizo de más de 100 trabajos de investigación con métodos que utilizan métodos de aprendizaje automático aplicados a la ciberseguridad defensiva y ofensiva. Palabras clave como tal, tenemos el Machine Learning, inteligencia artificial, minería de datos, ciberseguridad, seguridad defensiva y ofensiva, sistemas de detención de intrusos. Esta palabra es bien importante, los IDS, porque de esto vamos a hablar mucho, los sistemas de detección de intrusos, tasa de falsos positivos y tasa de falsos negativos. También tenemos la matriz de confusión, la tasa de falsas alarmas y la tasa de retorno de la inversión, ROI, o el retorno de la inversión ROI. Básicamente, lo que es Accuracy, Precision, Recall y F1 Score, pues como ya sabemos, son métricas que se utilizan para Machine Learning. Entonces estarían contenidas como tal dentro de este tema. Entonces, como introducción tenemos que en la lucha contra amenazas maliciosas, digamos las amenazas que se enfrentan en la ciberseguridad, diferentes expertos, grupos de expertos, a través de un apoyo colaborativo han diseñado sistemas de ciberdefensa. Sin embargo, estos métodos no eliminan por completo las vulnerabilidades, puesto que ahorita la intensidad de ataques ha aumentado debido a que con el Internet de las Cosas ahorita hay más conexiones. Y las organizaciones necesitan mejores métodos más avanzados, con enfoques tanto defensivos como ofensivos. Y para eso se plantea utilizar, en estos artículos se planteó la utilización de Machine Learning y se está utilizando Machine Learning para resolver problemas. Eh, Básicamente porque las soluciones basadas en Machine Learning pueden manejar y analizar grandes cantidades de datos, lo que es muy útil para estos sistemas tan grandes que queremos analizar con el fin de aumentar el conocimiento del dominio en esta área. Entonces, esta revisión, digamos que lo que hace es una búsqueda de todos estos artículos y dar ciertas recomendaciones, tanto desde la perspectiva defensiva y ofensiva. Bueno, entonces, en esta investigación se utilizó, digamos, la siguiente metodología. Primero, plantearse unas preguntas de investigación. ¿Qué técnicas de Machine Learning se han utilizado en ciberseguridad ofensiva y defensiva? Eso es lo primero, las técnicas. Lo segundo es qué conjuntos de datos se utilizan en el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático supervisados por parte de los investigadores. Segundo, entonces, muy importante tenerlo en cuenta para más adelante, es que primero van las técnicas de Machine Learning, luego los conjuntos de datos, y por último tenemos las amenazas de ciberseguridad. Que amenazas de ciberseguridad pueden ser mejor abordadas por Machine Learning en ciberseguridad. Bueno, para esto, digamos, para ya escoger los artículos como tal, se utilizó una metodología de revisiones sistémicas y metaanálisis que se llama Prisma. Básicamente, Prisma consiste en base a algunos criterios, ir descartando artículos para quedarse con los mejores. Vemos que en la primera fase, en la fase de identificación, se tenían 1715 artículos y se integraron luego otros 18 artículos obtenidos desde las bases de datos y de otras fuentes. Pero de ellos se removieron los duplicados y quedaron 1453 artículos. Luego de esos 1456 tres artículos se excluyeron y se obtuvieron al final 413, o sea, esta es la cantidad de artículos excluidos. Y luego se excluyeron otros 168 para quedarse con 245. Y luego al final pasamos de 1715 artículos consultados al inicio, más 18, perdón, para un total de 120 artículos únicamente, después del proceso de selección. Bueno, para esto, lo primero que se hizo, como les decía, el primer paso fue la selección desde las bases de datos. Para esto se escogieron las bases de datos pues, más reconocidas en este gremio de ingeniería,
son ACM Digital Library y AAA Explorer, Springer Link, Science Direct y Scopus. Y se integraron, como acá dicen, 18 artículos de otras fuentes. Sin embargo, luego se realizó un proceso de filtrado, el cual consistía en básicamente excluir todos los artículos que no tuvieran la palabra ciberseguridad en ellos, en sus títulos, e incluir solamente los que tuvieran o Machine Learning o Inteligencia Artificial o Minería de Datos como parte de sus títulos. Luego de haber escogido estos artículos, se pasaron a un proceso de filtro con un equipo de investigadores de forma independiente, que pues al final obtuvo 245 artículos, como lo vemos acá. Después del estudio independiente se obtuvieron 245 artículos, de los cuales se aplicaron criterios adicionales y también se eliminaron los que tuvieron como las mismas contribuciones para obtener al final solo 120 artículos, que son los que al final, digamos, ellos citan en este artículo. Acá al final del artículo, digamos, ustedes pueden consultar luego una lista de los artículos con el título y la referencia, para que luego los puedan consultar. Básicamente todos estos artículos son muy recientes, ninguno es posterior, ninguno es anterior al 2000, todos son posteriores al 2000, entonces es una lectura bastante interesante. Bueno, luego de esto, pues aplicaron, o mejor dicho, en cada fase de este proceso también se aplicaron como parte de la metodología ciertos criterios tanto para la inclusión o la exclusión de los artículos. Entonces, como ya les decía, un criterio que utilizaron para la inclusión de los artículos es que tuvieran fechas de publicación entre el 2000 y el 2018. Que se informara acerca de enfoques defensivos, de ciberseguridad y de enfoques ofensivos. Y que presentara el resultado completo de la pregunta de investigación, que plantearan una pregunta de investigación y que tuvieran bien los resultados. Como pueden ver aquí en los criterios de exclusión, digamos, artículos que no sean como muy relevantes, estudios que solo dan descripciones generales sin presentar resultados experimentales. Es decir, para la selección de estos artículos se tuvo muy en cuenta los resultados. Y la explicación como tal de los resultados. Y también se tuvo en cuenta pues que no fueran similares a otros artículos ya escogidos. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de los resultados. En general, la mayoría de los autores de los artículos emplearon enfoques defensivos, como lo vemos acá en esta gráfica. Vemos cómo en los artículos que se consultaron, vemos como hubo un incremento en el uso de métodos defensivos para para abordar los diferentes problemas de ciberseguridad, y vemos como los métodos ofensivos siempre están por debajo, porque son ya los enfoques ofensivos son una nueva forma, o se están probando, digamos, métodos ofensivos con Machine Learning son relativamente nuevos en ciberseguridad. Entonces, vemos que las técnicas defensivas de aprendizaje automática de estos artículos principalmente pues fueron estas 7 de uso común. Tenemos acá como digamos uno de los más utilizados, pues después de los métodos híbridos, como vemos en la mayoría de los casos se utilizan son métodos híbridos para la solución de problemas de ciberseguridad. También vemos cómo se utilizan las Support Vector Machines. También vemos cómo se utilizaron algunas redes de neuronas y otros métodos que pues básicamente están muy similares. De hecho, tampoco es que se alejen mucho de la cantidad que se utilizó el Super Vector Machine. Entonces, acá ellos mencionaban que pues Super Vector Machine es un algoritmo de clasificación utilizado con frecuencia por los autores de los artículos, principalmente cuando se trata de sistemas de detección de intrusiones. Y muchos de los artículos revisados, la mayoría, digamos, que utilizaron Super Vector Machines, lo utilizaron utilizando el kernel RBF, la función de base radial. Por otro lado, también utilizaron el clasificador Navy Bayes,
debido a a su simplicidad. Sin embargo, también se dieron cuenta que pues, no presenta buen rendimiento en algunos casos. Mencionaban que esto podía ser, digamos, a la forma en que funciona, ya que él funciona a través de una premisa y cuando la premisa no se cumple, eso puede afectar el rendimiento del algoritmo. Bueno, luego también utilizando el clasificador logístico, que pues tiene el problema de que toma mucho tiempo en capacitarse, o sea que no es muy eficaz, pero sí es muy eficiente al, digamos, al obtener buenos resultados. Y las redes neuronales también pues vemos que son muy útiles y principalmente se utilizaron en los casos que el conocimiento previo era limitado. Por otra parte, también tenemos que se utilizaron los bosques aleatorios, pues que acá brindan una pequeña descripción de los bosques aleatorios, que básicamente son un conjunto de árboles de decisión en el que se promedia la predicción de todos los árboles. Y se ve que, digamos, la precisión de esta técnica es muy buena en los artículos y que permite reducir las falsas alarmas y los tiempos de procesamiento. Y también, finalmente, digamos, acá vemos cómo se integraron en los métodos híbridos, se integraron varios tipos de algoritmos de clasificación eh, para crear sistemas de detección de intrusiones más efectivos. Y digamos, un descubrimiento que se hizo en varios de los artículos es que la mezcla entre árboles de decisión y métodos bayesianos ingenuos eh, tienen una precisión muy buena, que es mayor, mucho mayor que cuando se utilizan de forma independiente. En cuanto a los resultados de técnicas ofensivas, en, lo, en los artículos vemos que se utilizaron técnicas de Machine Learning no supervisadas, como reglas de asociación, y también se utilizaron combinaciones de métodos supervisados y no supervisados, como aprendizaje semi-supervisado, por ejemplo. Bueno, acá lo vemos, y también vemos las Super Vector Machines acá. Bueno, acá esta parte me pareció muy interesante, que se, digamos, los conjuntos de datos de aprendizaje supervisado que se utilizaron. En este caso, pues vemos que la mayoría utilizaron el KDD-CUP 99 y se utilizaron también otras bases de datos, pero principalmente esta. Y ya les voy a entrar a explicar, digamos, en más detalle. Y también se utilizaron otras. Digamos que dentro de otras, pues hay una lista muy grande, por eso es que la barra crece tanto, porque pues esta lista incluye una base de datos que se llama Mindy Challenge 2, Predict, ADFA, LD, entre otras. Y vemos que, bueno, KDD-CUP es el más utilizado y, es seguido por DARPA y SLKD, DD, archivos de registro y Honeypop, como acá lo vemos, log files y Honeypop. Bueno, vemos que, bueno, vemos que el conjunto DARPA 99 pues, también se utilizó comúnmente en los artículos, pero principalmente cuando se centraron en sistemas de detección de instrucciones basados en firmas. Pues básicamente estos tipos de sistemas de detección de instrucciones implican que hay información completa de la red. Pero entonces se considera que DARPA 99 es antiguo, por lo que no se utilizó, pues, digamos, en todos los artículos, sino que muchos artículos se mencionaba esto, que no es adecuado en algunos casos, principalmente cuando se quieren evaluar métodos más recientes. Por otro lado, también en base a eso, digamos, a los métodos más recientes, se utilizó el método NSL, digo, la base de datos, perdón, NSLKDD, que es una versión actualizada de KDD-CUP. Y bueno, digamos que esta base de datos tiene menos errores que lo que sería KDD-CUP, que se han encontrado algunos defectos en ella. Sin embargo, me pareció muy interesante que esto en muchas ocasiones no es un problema porque KDD-CUP se utiliza también en la mayoría de ocasiones, se utiliza eh, para los sistemas de detección de intrusiones basados en anomalías. O sea que no buscamos que
con KDDCO, precisamente, pues se busca que no todos los datos estén como los esperamos, como cuando se hace de sistemas de detección de intrusiones basados en firmas, sino que también buscamos que el sistema esté blindado ya para, acá como lo vemos, que esté blindado como para cuando se presentan ciertos tipos de anomalías. Por otro lado, también digamos que se evaluaron, en este artículo se evaluaron los sistemas de ataque más abordados por el aprendizaje automático pues, en los diferentes artículos consultados. Vemos que en la mayoría de los casos, en los artículos se utilizaron estos métodos de Machine Learning para contraatacar sistemas de denegación de servicios, ataques de denegación de servicios, y también se utilizaron para ataques de usuario a raíz, remoto a local y de sondeo, los cuales fueron los más comunes. Entonces acá pues les voy a definir rápidamente qué es cada cosa. Básicamente un ataque de DOS es un ataque que resulta en la falta de disponibilidad de los recursos de red. Se mandan muchas peticiones para saturar el servidor y hacer que ya se deniegue el servicio como tal. Por otro lado, los ataques de usuario a root es para obtener acceso al sistema sin un permiso o aprobación oficial. Luego los ataques de remoto a local explotan vulnerabilidades para adivinar las contraseñas y tomar el control de la máquina remota, básicamente de forma remota. Por eso, digamos, se trata de tener desde un equipo remoto o tener acceso a un equipo local. Y los ataques de sondeo básicamente lo que están haciendo es tratar de obtener información relevante para, pues, combinarlo con otros ataques. Acá los vemos también, los ataques de sondeo, pues, que también tuvieron, pues, es una buena relevancia dentro de los artículos a la hora de demostrarse que se pueden combatir con Machine Learning. Y también, digamos, acá no se ve, pero pues también se hablaba de los ataques de denegación de servicios distribuidos, que básicamente son una mejora de los ataques de DOS, perdón. Y también se mencionaba que, que hay, pues que otro problema que se menciona ahí es el problema de las botnets, porque tampoco se ven acá en el gráfico, pero otro ataque es, que se utiliza mucho y que afecta mucho a las empresas y que les preocupa mucho a las empresas, son los ataques de botnets. Y estos ataques de botnets se pueden, digamos, detectar a través del análisis del comportamiento del tráfico, utilizando técnicas de Machine Learning. También tenemos los ataques de día cero, que se que es, para los cuales, digamos, se emplearon algoritmos genéricos y de lógica difusa para la detección de anomalías. Y digamos, en algunos artículos también utilizaron lo que son las Super Virtual Machines, pero mejorando algunos aspectos del algoritmo para detectar estos ataques de día cero, que son muy perjudiciales para las organizaciones. Y por otro lado, muchos artículos emplearon técnicas también de Machine Learning para otros ataques cibernéticos como malware, phishing, inyecciones de SQL, ransomware y cross-site scripting. En cuanto, digamos, al futuro, a la discusión ya y a las conclusiones, tenemos el futuro del Machine Learning y en ciberseguridad. Digamos que en este artículo mencionaban que en el futuro se espera que la explotación de los sistemas de Machine Learning eh, para comience a ser utilizado en ciberseguridad, pero ya por el lado de los atacantes, creando nuevas amenazas. El phishing y otros ataques de ingeniería social podrían mejorarse utilizando Machine Learning. Esto podría permitir, digamos, la creación de correos muy bien estructurados, muy difíciles de rastrear y con contenido audiovisual muy enfocado en la extracción de información. Y también los métodos de Machine Learning pueden, digamos, permitir la campaña crear campañas de desinformación pues bastante realistas. Y por otro lado, también tenemos que pues por ende, digamos, ya que se van a presentar nuevos retos, digamos, por parte también digamos, de la ciberseguridad, entonces se prevé una mayor dependencia también de los sistemas de Machine Learning para contrarrestar este tipo de ataques e identificar las vulnerabilidades de los sistemas. En conclusión,
pues los sistemas de detección de instrucciones pues monitorean, rastrean y bloquean ataques cibernéticos maliciosos. Sin embargo, pues aún tienen sus vulnerabilidades. Digamos que esto se debe al diseño de los sistemas de software y redes pues que no son perfectos y no existe como tal, digamos, un sistema de software o red que sea totalmente, digamos, invulnerable a todo tipo de ataques. Entonces, debido a esto, pues los sistemas más avanzados de Machine Learning nos permiten descubrir intrusiones cibernéticas con mayor, digamos, fiabilidad, utilizando tanto enfoques defensivos como ofensivos. O sea, no tenemos que esperar a que el atacante, digamos, ya se haya ingresado al sistema para nosotros expulsarlo del sistema. Nosotros también podemos analizar su comportamiento utilizando estos métodos para expulsarlo antes de que haga, pues, cause daños. Precisamente eso es lo que se busca con estos nuevos enfoques ofensivos, también basados en Machine Learning. Pero entonces mencionan que pues, no existe un algoritmo que sea una bala de plata, es decir, que acabe con todas las vulnerabilidades, sino que, y que permita clasificar de la mejor manera todas las vulnerabilidades, sino que eh, pues este artículo sirve como un buen punto de partida para saber qué algoritmos utilizar para qué casos. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Les recomiendo entonces que lean el artículo para profundizar más en el tema. Acá les dejo pues como tal la referencia. Y listo, eso es todo. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios de este video y yo con mucho gusto se la responderé. Y de nuevo, muchas gracias por su atención. Hasta luego.